¿sí? 3 semanas de clase y ya la última son parciales, creo, no me acuerdo ya. Déjenme mirar un momentico. Creo que son dos y una de... Yo no me acuerdo, pero ya miro un momentico. Sí, ¿no? Algo así, decía ya. Porque pues nosotros no han dicho nada de que se vaya a correr las semanas o alguna cosa, que vayan a correr los parciales o... Sí, el 21 al 26 de junio son un registro de notas. Bien, ahí está el calendario prácticamente, entonces nos quedan 2 semanas. El lunes 26. Ah, no. Dice nota, el 21 al 26. 21 al 26. Nos quedan 4 semanas, entonces hoy estamos a... Ah, no, sí estoy viendo en mayo, junio. Quedan 3 de clase, profe, y una de parciales. Sí, exacto. Son 3 de clase. Incluyendo esta, ¿no? Estoy viendo esto. Bien, caballeros, entonces... Sí, incluyendo esto. 3 semanas de clase y una de parciales. ¿En serio? Oh, no, no, espera, atrasado. Bien, entonces, en este corte tenemos un porcentaje del 30%. Entonces nos quedan, pues, la idea de esas 3 semanas. En esas 3 semanas que nos quedan, entonces, pues sería tema por semana. Entonces, 3 semanas. Nos quedaría entonces el 30%. Ese 30% vamos a mirar si, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mirar si lo hacemos 15-15. 15 y 15, bueno, ahorita decimos. La idea es que se va a presentar un proyecto como tal. Entonces necesitamos pasar un proyecto, una propuesta, pues, como de lo que se quiere hacer, algo sencillo, tampoco es algo sin un cohete a la NASA, pues no hay tiempo. Entonces algo que por lo menos se acuerdan ustedes en el parcial que decía sobre un contador de una cuestión para el COVID y ese cuento. Eso fue un proyecto que hizo un semestre pasado un compañero de ustedes, bueno, un estudiante. Sí, eso fue para un proyecto. Sí, entonces como ese tipo digamos, de ese nivel, pues ni tan fuerte porque tampoco hay tiempo, y pues ni tampoco alguna un parqueadero o algo tampoco tan sencillo, por lo menos un parqueadero, pero tiene que tener unas condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, ahorita les voy a asignar una tarea para que me presenten una propuesta, qué quieren hacer o qué tienen en mente hacer o qué han pensado o qué tienen una propuesta. La idea es entregarla este miércoles. Ya sabemos que por la premura del tiempo no hay suficiente, digamos, para darnos el lujo que esperar tanto tiempo. Y creo que el 28 ya es festivo, entonces, si no estoy mal, me parece.
Entonces, para el miércoles me deben subir la propuesta, yo la reviso y le miro si hay que quitarle, ponerle, agregarle. La ajustamos, ¿sí? Entonces envían la propuesta y ya pues sería para entregarlo en las últimas semanas de junio, los últimos días de junio. Venga, de una vez asignamos fecha. Profe, una pregunta, pero si hacemos proyecto, el proyecto sería 15% y el otro 15%, Son trabajos en clase. Ah, ok. Sí, por lo menos el tema que voy a ver ahorita, que voy a dar ahorita, bueno, entonces este miércoles vamos a hacer un laboratorio en clase. El tema que vamos viendo por la semana, entonces son laboratorios en clase. Sería para el miércoles 20, el lunes, martes 23. O sea, las semanas no, o sea, las clases no van a dar para ver tema y después laboratorio, porque hay 2 lunes festivos seguidos, creo. Sí, exacto, entonces estamos muy graves nosotros, pero bueno, ahí nos toca mirar por lo menos los miércoles una media hora o una hora de la clase y la otra hora y media un laboratorio. Por ejemplo, un ejercicio, lo que siempre, como siempre hemos hecho, hagan un ejercicio, yo les doy el punto y se lo desarrollan en la simulación. Sí, creo que las otras 2 semanas los otros 2 lunes son festivos. No sé. Entonces, 23 miércoles. Entonces la propuesta para este miércoles, yo la suben y ya te les voy a asignar la tarea dándoles las pautas de lo que van a subir. Entonces la idea es que por lo menos algo que deseen hacer, si están trabajando en otra materia, por lo menos algunos están viendo conmigo electrónica potencia, entonces pueden pensar en uno solo para las 2 materias. O si están viendo otra materia, entonces podemos mirar que le están pidiendo lo mismo o no. La idea es que presenten algo para este miércoles. Yo les reviso, les miro y ya entonces lo ajusto y ya prácticamente empezarían a trabajar, ¿listo? Como les repito, la idea es no algo tan fuerte, tan pesado, pues digamos no hay tiempo. Y lo otro es que va a ser individual, ¿listo? Esto va a ser individual. Cada uno de ustedes van a presentar esto individual. Profe, ¿el proyecto es algo, un prototipo sin Proteus o algo físico? No, nos toca en Proteus. Nos toca en Proteus. Pues yo lo pido ya digamos como manera para entregarlo en Proteus. Si ya alguien lo desea hacer, pues ya está en la libertad, pero no es que yo le exija como tal, no. Va a ser en la simulación. Entonces vamos a mirar cómo son las pautas para la entrega. Entonces, para la entrega consiste en lo siguiente. Entonces, para la entrega, que sería el miércoles 23, que sería el último, digamos, última fecha, porque ya no nos queda más tiempo, miércoles 23 de junio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las pautas para la entrega? Primero, pues el prototipo, como el compañero preguntó, pues va a ser en Proteus. Entonces, en Proteus. ¿Listo? O sea, solo va a ser la simulación. ¿Listo? La simulación. Y lo otro, el artículo. Entonces debe entregar un artículo como tal del proyecto. ¿Listo? El artículo que va a hacer, pues yo les voy a dar las pautas de cómo van a entregar el artículo. Yo les doy un ejemplo de cómo es la estructura de un artículo. Pero prácticamente llevaría lo que es el título de su proyecto, el título, ¿sí? El resumen como tal, qué es lo que hace, el astra, que es el resumen en inglés, el astra, una introducción, el desarrollo como tal, qué hace su proyecto, o sea, entonces va a hablar de como tal del proyecto, ¿sí? No va a hablar sobre algún integrador en particular, por ejemplo el 74192, que es un contador. Entonces,
porque el artículo máximo va a estar entre 6 a 7 hojas, ¿sí? O páginas. No va a tener más, entonces no consiste que en las 4 páginas solo me habla de un integrado o el 555 o un elemento en particular, no. La idea es hablarme del proyecto, entonces por lo menos vamos a mirar las etapas, digamos, el desarrollo, el diseño, el funcionamiento, la simulación y resultados y conclusiones. Entonces el desarrollo, ¿sí? Dentro del desarrollo pues va el diseño, entonces el diseño como tal, las ecuaciones, diagrama en bloques, cómo está estructurado su prototipo, su proyecto, diagrama en bloques, ¿sí? Diagrama en bloques, el funcionamiento y ya estos resultados. Entonces toman pantallazos de cómo resultados. Ya funcionando y conclusiones y bibliografía, conclusiones y por último bibliografía. ¿Listo? Entonces básicamente es un documento de 6 hojas, máximo 7, por ahí por mucho. Tampoco consiste en, alguien me ha entregado 3 hojas, pues si un proyecto en 3 hojas tampoco eso no, sí, no habla mucho porque eso no, entonces ni ir al extremo ni tampoco ni poquito ni bastante. Entonces es eso consiste en el artículo. Entonces, que para ese día, para ese 23 de junio, entonces ustedes entregan la simulación, obviamente funcionando, que esté funcionando correctamente. Este artículo que esté como debe ser, según las fotos que les doy, ¿sí? Yo les estaré subiendo un ejemplo, cómo debe ir, tipo de letra, cómo es la estructura de un artículo. No es un documento así, un trabajo como están acostumbrados a hacer. Entonces, si estas dos cosas están bien, entonces pues la nota sería 2, ¿sí? La nota sería 2. Y ya para llegar al 5 entonces viene la sustentación. La sustentación. La sustentación no es otra cosa que preguntas de lo que usted me entregó. ¿Sí? No es nada del otro mundo, simplemente si usted puso ahí un 555, entonces, bueno, ¿por qué colocó ese 555 que está haciendo? Si yo cambio un free flow JK por un tipo D según como usted me entregó, entonces, ¿en qué cambia? ¿Listo? Si veo que patina y que patina y que patina, que ni para adelante ni para atrás, entonces lamentablemente se quedaría con el 2. Si está esto bien y si esto está bien. Si esto está el artículo como que no, eso me entregó una vaina ahí, copia y pegue que encontró en internet, entonces sí, ya arrancamos de cero. ¿Listo? Bien, entonces esas son digamos, las pautas de cómo va a ser para ese día. ¿Listo? Entonces, la sustentación son preguntas de lo que usted me entrega, el documento que usted me da y el circuito que usted me está mostrando. Entonces, hay preguntas sobre de lo que usted me está indicando. Entonces, si usted me colocó ahí un 192, entonces si yo lo digo, le pregunto si lo cambio por un tal otro integrado, ¿qué pasa? Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo. Eso es para el 15%. Ahí Profe, miramos. pregunta sobre cómo enviamos la propuesta. ¿Enviamos un Word, Sí, algo así? entonces, espere un segundo. Sí, van a enviar un documento Word. Espere ya un momento. Van a enviar un documento Word. Sería así, miren. El título del proyecto, esa era la propuesta para la entrega del proyecto. Sí, este documento yo lo voy a subir a la plataforma para que me devuelvan la tarea. Entonces va el título. Entonces, por ejemplo, parqueadero. Entonces, bueno, parqueadero, sistema anti-COVID y semáforo, ¿sí? Control digamos, de temperatura, no sé, bueno, invernadero. Entonces, bueno, ese es el título. El diagrama en bloques.
Entonces, el diagrama en bloques. No los circuitos, no me van a colocar circuitos, es el diagrama. Entonces, por lo menos, ¿se acuerdan del día del parcial que yo les colocaba, en el parcial les colocaba un diagrama en bloques del sistema? Eso, entonces que va una entrada, va un contador, que va un comparador, que va una, no sé, un buffer a la salida, bueno, eso, entonces, ¿qué lleva como tal el proyecto suyo? Una breve descripción, que, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué como tal, cuál es las aplicaciones? ¿Listo? Esa es la propuesta y nos tocaría para este miércoles. ¿Bien? Entonces nos toca pues ahora más tarde pensar qué van a hacer, pero no podemos darle más tiempo. De una vez, mire, esta es la manera como ustedes van a entregar el artículo, condiciones para la entrega. Entonces el título, autores, resumen, introducción, dentro de la introducción, antecedentes, planteamiento, problemas, desarrollo, ¿sí? Conclusiones y bibliografía. Pero bueno, por el momento enfóquense en la propuesta. Por el momento, para que no se vayan a enredar más de la cuenta. Enfóquense en la propuesta. ¿Listo? Entonces, ese sería pues para lo que es el 15%. Ahí miramos. Entonces, esperen un momento. Ujú. Bien, bueno, por ese lado, entonces tenemos el 15%, lo que acabamos de comentar, y el otro 15% entonces son laboratorios. Bien, son laboratorios. Son laboratorios, serían en conclusión 3 laboratorios. Listo, uno por semana. Y de ahí pues ya saben cómo es el cuento de los laboratorios. ¿De acuerdo? Esas son como las pautas para lo que queda el semestre. No sé si hay alguna pregunta, alguna de pronto sugerencia. Pues no sé, sería como mejor que fuera todo el corte del proyecto, ¿no? Uy, no, mucho. Todo el corte no. De pronto, si de pronto el 20 sí, pero todo el 30%, mm, pues lo que pasa es que por lo menos los temas que vamos a ver, entonces no le prestan atención. Ay, ya. Sí, también. Profe, ¿los laboratorios los podía dar de pronto con un poquito más tiempo? Eh, Puede ser. Espere, papi, hijo, ahora más tarde. Espere que el niño. Pues los laboratorios como tal es lo que queda pendiente, vamos a hacer sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver un registro de corrimiento. Entonces vemos el tema y de una vez un ejercicio. Esos son los laboratorios, no es nada así como tan pesado, tan fuerte. Pero, pero sí, pues que lo que pasa, bueno, sí, podemos hacerlo, digamos, hoy vamos a ver registro de corrimiento. Entonces, al finalizar la clase vamos a hacer un circuito con un motor paso a paso, un control motor paso a paso. De pronto ya por el tiempo no alcancemos, entonces lo damos para el miércoles. ¿Listo? Pero bueno, de ahí miramos lo que podemos hacer. ¿Qué otra sugerencia? Pero el 30% no, de pronto sí 20 y 10. 20 y 10, De pronto sí 20 y 10 sí. que también ¿Sí? sería bueno. De pronto así estaría bien, de acuerdo. Anteriormente yo le valía el 20 el proyecto, o sea, ¿por qué? Porque el 20 iba a un montaje, entonces tocaba montarlo, tocaba así, entonces por eso, digamos, el fuerte era el proyecto y casi nadie le prestaba atención al otro porcentaje y se enfocaba en el proyecto porque era un porcentaje bastante grande, ¿no? Era el 20%, pero era porque tocaba entregarlo físicamente, montado, funcionando, claro.
Pero bueno, ya pues, debido a las cosas, no vamos a ponernos aquí ahorita. ¿Sí? Igual ustedes, pues veo que las notas son buenas. No, no, hay 20, 20 estudiantes. De pronto hay como 2 o 3 que no sé qué pasó, que como que no presentaron notas del segundo corte. Entonces, pero el resto están bien, están sobre 2, inclusive hay unas que ya la pasaron. Bien, entonces vamos a dejarla en 20 y 10, ¿listo? ¿Les parece? Ok, profe. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, profe, sí. Entonces, pues digamos, nos toca correr, ¿no? Pues, bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué tal ese segundo corte? No sé si en 5 minutos ya estén en la cámara y los saludamos, porque ya vamos a terminar, ya ni me acuerdo, no los conozco a ustedes. Profe, pero no me he ni afectado, profe, ¿no importa? No, yo tampoco, mire cómo estoy. No. Ah, bueno, listo. Pasó Juan. Juan sí lo conozco ya de rato. Ya hemos compartido varias materias. No lo escucho. Mi gafas, ¿dónde anda? Las electrónicas, más que todo. Sí, ¿no? Electrónica. Hola, Luz. Luz está como en la luz, ¿no? Está. Ah, la ventana. Hola, Víctor. Víctor, que no ha tenido la experiencia. O sea, era como que lo. Sí, profe, la primera materia que conocí. Sí, Víctor, sí no lo conozco. Sí, de pronto uno me encuentra por ahí en el centro y uno ni idea quiénes son, entonces. que ya entré al de uno y el cajero me hablaba y me hablaba y me preguntaba de la universidad y ¿será que será estudiante o qué? ¿Por qué me pregunta? Y Suele pasar mucho, sí. sí, entonces aquí el cajero me hablaba y me hablaba y me preguntaba de la universidad, entonces me dio como cosa, ¿será que será estudiante o qué? Porque entonces me llama a terminar y de Avito no lo conozco, de frente, ¿no? Así de Víctor. A Luis tampoco. Rodolfo sí ya hemos hablado un rato. Los demás no tienen cámara, no quieren pasar. ¿Cómo que? Pasó John, Brian. No, profe. Ah, Darwin. ¿Dónde anda? ¿En la luna o qué, mano? ¿Todavía anda en la luna? ¿Cómo está la familia, profe? Bien, gracias a Dios, acá, juiciosos. ¿Cómo están tus hermanos? Bien, bien, por ahí está Yana. Ah, sí. Ah, bueno, Dayana. ¿Cómo Jefferson. está chiquitina? Ah, creciendo, ya grandota, ya cumplió 2 años. El muchachito ahorita en 15 días cumple los 16, los 6 años. Martín. Ah, pero usted la conoce. Sí. Hola, profe, ¿qué más? Hola, señorita, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, por aquí dándole lata a su hermano. Ah, eso está bien, dele duro. Sí, ya toca darle en la cabeza. Sí. Ah, bueno, con su permiso va a cuidar una chiquitina que por allí está. Ah, no, bueno, me avisa, listo. Ahí tengo 2 chiquitines también para ver si me los cuida. Vale, profe. Bueno, hola Jefferson, gusten saludarlo. Hola, profe. ¿Qué de nuevo? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien, profe? Ah, bueno, me alegra mucho. Jason. Oiga, Jason, antes de la pandemia como que era, no sé, más flaco o qué. O siempre... Es que uno Ah. aquí guardado, pues, imagínese, comiendo ese. El que no le ha hecho la pandemia es a Brian, ¿no? A Brian sí no le ha hecho el efecto de la pandemia. No, ¿ah? No, le escucha, Brian. Tiene el micrófono apagado. Hay que mantenernos en forma, haciendo ejercicio. No, yo hago trato de hacer, pero no funciona. Por ahí en YouTube en la noche me pongo a hacer ahí aeróbicos, pero no, eso no.
Al ir a tratar de andar en cicla, lo que salga a andar en cicla, lo que me mantiene ahí delgado. Ay, no, pero bueno, chévere. Sí. Vea, muchachos, sí, ¿qué me pasó eso? Fui al de uno y me preguntaba, y yo, ¿será que era estudiante? Porque, vea, muchachos, me alegró haberlos saludado. Vamos entonces a iniciar con el tema, ¿listo? Listo, profe. Bien, entonces el tema como tal se llaman registros de desplazamiento, ¿sí? Registros de desplazamiento. Bien. Estos son todavía, ese tema debimos haberlo visto en el segundo corte, pero por una cosa y otra, por los festivos, y bueno, perdón. Entonces, esto sí es de lo mismo, de los free float, ¿listo? Pero ya de los free float, vimos alguna aplicación que nos enfocamos siempre fue a los contadores, ¿listo? Hicimos varios ejercicios de contadores. Entonces, básicamente, este tema que vamos a tocar, pues, es uno de los de free float, que llaman registro de desplazamiento, ¿listo? Registro de desplazamiento. Bueno, hay básicamente cuatro. Bueno, ya vimos de los free float, del tipo D, que es el más popular, free float tipo D, free float tipo JK, este pues casi no están usados, el SR y los maestros de esclavo, ¿listo? Entonces, los registros de desplazamiento básicamente hay cuatro, consiste el llamado pipo, que es entrada, la letra I, entrada paralelo, salida paralelo, ¿listo? Entonces, CISO, que es entrada serial, salida serial, SIPO, que es entrada serial, salida paralelo, y piso, entrada paralelo y salida serial. Entonces, básicamente, esos son los cuatro que hay en cuanto a los registros de desplazamiento. Que como tal, ¿en qué consiste? Básicamente es como almacenar un dato, una información, ¿sí? Perdón, en este caso estamos hablando de bytes, entonces de los bytes, recuerden que los bytes son 8 bits, entonces 8 bits, si estamos hablando de bits, entonces por cada bit estamos hablando de un free float, ¿listo? Un free float, por cada bit, un free float. Entonces, si estamos hablando de bytes, pues se entiende que serían 8 free float. Entonces, una palabra de 8 bits, lo hay de 16, de 32. Hoy en día se conoce computadores de 64 bits. Entonces, pues imagínense la cantidad de circuitos que implica un ejercicio como eso. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, ustedes recuerdan, bueno, ya hoy en día no se usa, ¿no? Por ejemplo, los puertos del computador, ¿no? Esos computadores de mesa grandes, hoy en día son portátiles y como se llama tablet, ¿no? Pero entonces los computadores de mesa grandes, en la parte de atrás había unos puertos. Entonces esos puertos, ahí se conecta el monitor, otros puertos se conectan, por ejemplo, el violín. Entonces había unos puertos llamados puertos paralelos, ¿no? Paralelo. No sé si lo han escuchado, si alcanzaron a escucharlo. Pues en mi época que estudié, ese era, mejor dicho, ese era el boom, ¿no? Se usaba mucho, hacíamos aplicaciones con ese tipo de puertos. Entonces, básicamente, esos cables son donde transmiten la información. Entonces, esos cables de los puertos donde mandan la información. Entonces, hoy en día se usa el serial, puerto serial, ¿sí? El RS232. Entonces, básicamente, esa es la forma como enviamos la información de un punto a otro. ¿Listo? ¿Cómo hago la transferencia? ¿Cómo es que envío un dato de un punto a otro? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para enviar de un punto una información a otro punto? ¿Listo? Entonces, de un computador a otro computador.
ya sea inalámbrico, por lo menos, o a través de un cable. ¿Listo? Entonces, es eso, cómo es que hago el envío de la información, cómo me llega la información y cómo la enviamos. Entonces, vamos a mirar estos registros, de qué consiste, cómo es el cuento de estos registros, cómo funcionan y, bueno, cuáles serían sus aplicaciones. Bien, los números binarios generalmente almacenan en grupos llamados registros. Bueno, eso, pues, ¿qué es un registro? Es un grupo de datos, ¿sí? La operación que se realiza con más frecuencia sobre los datos almacenados en un registro es la transferencia. Bien, entonces, ¿cómo hago la transferencia? ¿Cómo hago el envío de un dato a un punto a otro punto? ¿Listo? Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Se hace a través de los FIFLOT tipo JK, se hace en FIFLOT tipo D, con forma asíncrona, forma síncrona. Entonces, hay de todas esas varias formas de cómo enviar esa información, cómo hago para transmitir esos datos. Bien, entonces, veamos a mirar el paralelo. Entonces, el paralelo, recuerde, el paralelo es pipo. ¿Listo? Pipo. En la entrada, entonces la I significa entrada input, entrada paralelo, out, salida paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente vamos a tener un bloque de circuitos donde la entrada van a ser todas al tiempo. Entonces, por lo menos un dato llamado nible. Se recuerda que el nible son 4 bits. Entonces, la palabra nible significa pues 4 bits. Entonces, por ejemplo, tengo a su 0, a su 1, a su 2 y a su 3. Ese forma una palabra, un dato, un número, ¿sí? Un número. Y entonces queremos enviar ese número de un punto a otro. Entonces, la entrada es que entran todos al tiempo y la salida salen todos al tiempo. Entonces, a la salida vamos a tener acá a su 0, a su 1, a su 2 y a su 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tomamos los 4 datos y los enviamos, lo transferimos de un punto al otro y todos salen simultáneamente. Ese sería la transferencia de datos pipo, entrada paralelo y salida paralelo. ¿Cómo es el funcionamiento? Básicamente, entonces vamos a tener 4 FIFLOT. Aquí estamos manejando el tipo D, que es el más básico. ¿Listo? Entonces, recuerden el FIFLOT tipo D, que el FIFLOT tipo D, la información que yo tenga en la entrada D, ¿sí? La entrada D, que sería la entrada de datos, vamos a tener a la salida Q por cada flanco de subida. Entonces, cada flanco de subida, la salida va a tomar lo que tengo la entrada, o la entrada se va a transferir a la salida. ¿Listo? Por cada flanco de subida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 0, 1, 1 y 0. ¿Ese número qué sería? ¿Cuál sería ese número? 0, 1, 1, 0. ¿6? El 6. Entonces, ¿qué significa? Que el 6. Y como podemos observar, todos los FIFLOS están conectados a la misma señal del reloj. Todos los FIFLOS están conectados a la misma señal del reloj. Ese tipo de sistema, ¿a cuál corresponde? ¿Al asíncrono o síncrono? Síncrono. Ese sería síncrono, ¿listo? Sería síncrono. Síncrono. Bien, entonces ese sería el síncrono. Entonces, en esta señal de reloj, por el flanco de subida, como todos comparten el mismo reloj, significa que por un solo flanco de subida, este 0 lo vamos a tener aquí a la salida. O sea, aquí vamos a tener 0, aquí vamos a tener 1, y aquí vamos a tener 1 y 0. ¿Listo? Entonces, con un solo pulso de reloj, con uno solo, hicimos la transferencia del dato que teníamos a la entrada, que sería 0110, y lo podemos ver a la salida, que sería pues 0110, con un solo flanco de subida. ¿Listo? Eso es el registro pipo.
Eso se manejaba anteriormente con los puertos paralelos. ¿Listo? Los puertos paralelos era muy usado ese tipo de sistema. Ahora, registro de serie, entrada serial, que es el CISO. Ay, ¿eso qué pasó? Ah, ya. Entonces, CISO, que es entrada serial, entrada, input, serial y output serial. Entonces, ¿cómo funciona ese? Pues ya, ¿qué pasa en la entrada serial y salida serial? Resulta y pasa que tenemos el circuito y tenemos acá el dato 0, 1, 1, 0. Bien, ya la entrada serial necesitaríamos por lo menos, si es una palabra de 4 bits, pues necesitaríamos 4 pulsos. Por cada pulso, esta entrada se va a ver a la salida. Entonces pasaría el 0. El siguiente pulso, entonces este 1 pasaría aquí a la salida. Entonces va pasando un dato detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, y así hasta tener los 4 a la salida. Este sería la entrada serial, salida serial. Entonces dice que un registro de corrimiento es un grupo de multivibradores. Multivibradores es lo mismo flip-flop, son los mismos flip-flops, conectados de tal forma que los números binarios almacenados en él son desplazados a un flip-flop al siguiente con cada pulso de reloj. ¿Listo? Es básicamente eso. Vamos a mirarlo acá en este que es tipo JK. Estoy aquí por el menos 0, 1, 1 y 0. Entonces, en este caso podemos observar que este flip-flop tipo JK trabaja con flancos de bajada, ¿no? Acá en esta señal vemos que en la entrada del reloj está negada, entonces funciona por cada flanco de bajada. Bien, si aquí tenemos entonces en este primero, tenemos acá 0 y acá en la K 1, en el flanco de bajada, bueno, acá inicialmente este está en 0, este está en 0, este está en 0, ¿listo? Y este está en 0, inicialmente, ¿no? Y acá pues este está en 1, este está en 1, y este está en 1, y este está en 1. Entonces, en el primer flanco de bajada, ¿qué sucede con el primer flip-flop? ¿Qué datos vamos a tener a la salida? Un reset, ¿no? Un reset, ¿listo? Entonces, en este primer flanco de bajada, como acá en J es un 0, papá, estoy ocupado. No, ahorita terminando. Entonces, ese 0 lo vamos a pasar acá. ¿Listo? Ese 0 vendría acá. Y ese 1 tendríamos acá. ¿Listo? El siguiente flanco de bajada. Entonces vamos al siguiente. Entonces al siguiente, este 0 que está acá pasa para acá. Este 0 que está acá pasa para acá. Este 0 viene para acá. Y ahora este 1 entraría acá. ¿Listo? En el siguiente flanco de bajada. Entonces, en el siguiente flanco de bajada, pues este 0 viene para acá, este 0 viene para acá. Ahora, este 1 viene para acá. Y este 1 que está acá, pues vendría para acá. Y en el siguiente flanco de bajada, entonces, este 0 para acá, este 1 viene acá. Este 1 viene para acá. Y este 0 viene para acá. Entonces, quedaría de esa manera. Y así sucesivamente, en el siguiente flanco de bajada, entonces, este 1 viene acá. Este 1 viene para acá. Y este 0 viene para acá. Entonces, observamos que digamos, la transferencia de datos pues va de un bit detrás del otro bit. ¿Listo? Hasta tenerlos todos a la salida. De esta manera, pues, por lo menos si tenemos una palabra de 4 bits, pues necesitaríamos 4 pulsos. Y si son 8, pues necesitaríamos 8. Y así, pues, y ahí vemos que, pues, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, primero la transferencia paralela. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues la paralela pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque tenemos en forma inmediata la salida con la entrada. ¿Listo? Entonces es, digamos, una de las ventajas que tiene el pipo
es que digamos el tiempo, ¿no? Porque todos los datos los vamos a tener simultáneamente. Estos datos de entrada los vamos a tener inmediatamente a la salida. Eso es una ventaja. En cambio, el CISO, ¿qué pasa con el CISO? Pues vamos a tener un poco un retardo, o vamos a tener una demora, ¿sí? Una demora porque ya vamos a tener es uno detrás del otro. No lo vamos a tener todos al tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, si son 8 bits, pues necesitaríamos 8 pulsos. Si necesitaríamos 8 bits, entonces acá tendríamos que usar, esperar 8 pulsos para tener el dato a la salida. Eso es una, digamos, ventaja del Pipo con respecto al CISO. Pero ¿cuál es la desventaja del Pipo con respecto al CISO? ¿Cuál sería la desventaja? ¿Cuál cree que sea la desventaja? La salida, el uno tiene una sola. ¿Cómo dice? No lo escuché. Las salidas, porque el uno requiere 8, o digamos para 8 bits requiere 8 pulsos, pero tiene una sola salida. Exacto, una sola salida. Entonces, ¿qué significa? Que tendríamos un solo cable. Por lo menos si estamos hablando del CISO, se necesitaría un solo cable para enviar la información y otro cable para la señal de los pulsos, para el reloj. Entonces, básicamente necesitaríamos 3 cables. El otro sería la tierra. Mientras que el Pipo para 8 bits necesitaríamos por mínimo 8 cables. ¿Sí? 8. Ya el otro necesitaríamos para la señal de reloj, entonces sería 9. Esa es una desventaja, la cantidad de cables. Entonces, por ejemplo, si usted recordará el puerto paralelo, pues ese era pues, un tamaño exagerado, ¿no? ¿Sí lo recuerdan o nunca lo han visto? O ya eso no lo usan. Yo sí lo recuerdo muy bien porque yo cuando, dice, como ese cuento, yo cuando estudié me tocó trabajar con esos, hacer proyectos con esos puertos, imagínense. Eso cuando entonces esa era la moda, ¿no? Los puertos paralelos. Bueno, acá por lo menos hay uno. Ve que estoy ocupado. Bueno, esos son los cables. Anteriormente las impresoras también venían para ese tipo de cables, obviamente pues para conectarlo, para enviar la información. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, ahora veamos el otro. El otro se llama SIPO. El otro sería SIPO. Y el otro sería, perdón, ese es piso. Piso. Y ese sería SIPO. El piso entonces sería que entrada paralela. Entonces entran todos al tiempo. En la entrada paralela entran todos al tiempo. Entran todos al tiempo. Pero la salida es uno detrás de otro. La salida pues entonces va dependiendo de los pulsos. Y el SIPO entonces entra uno detrás del otro, entrada serial y salen todos al tiempo. ¿Listo? Esos son el piso que es entrada paralela, salida serial. El otro es entrada serial y salida paralela. ¿Listo? Entonces esos son los dos que quedan pendientes. Bueno, en cuanto el SIPO, entonces, por ejemplo, vamos a manejar 0, 1, 1, 0. ¿Qué sucede acá? Entonces, tenemos la señal de reloj. Como podemos observar, esta señal de reloj pues viene negada. Entonces, ¿qué significa? Que la transferencia del dato va a ser por flancos de bajada. Entonces, el primer flanco de bajada y la salida van a ser las Q.
Entonces aquí tenemos la salida del primer free float, la salida del segundo free float, la salida del tercero, la salida del cuarto y así la salida del quinto. Bien. ¿Qué vamos a ver? Entonces, por lo menos, en primer flanco de bajada, entonces vamos a tener aquí la transferencia de datos. Todos inicialmente están en 0. 0, 0, 0 y 0. ¿Qué significa? Que con cada flanco de bajada, ¿listo? Por cada flanco de bajada, ese dato se va transfiriendo de un flip flow a otro. Si bien es cierto que vamos a hacerlo de una forma serial, pero lo podemos ver todos al tiempo. Entonces, ¿qué significa serial? Pues vamos a pasar, este que está acá pasa para acá, este 0 pasa para acá, este 0 pasa para acá, y este 0 pasa para acá, y este 0 de entrada, entonces entraría acá. En el siguiente flanco de bajada, entonces entraría este 1, entonces se quedaría acá 1, ¿listo? El siguiente flanco de bajada, entonces vamos a esperar al siguiente flanco de bajada, este 1 pasa para acá, y este otro 1 pues entraría acá, ¿listo? Entonces, si podemos observar, pues la entrada va a ser serial, la transferencia va a ser serial, pero bien es cierto que el movimiento va a ser serial, pero pues lo vamos a observar al tiempo. Entonces, esa es la salida, es paralelo, que yo lo podemos observar todos al tiempo. Entonces, aquí vamos a tener este 1 después pasa para acá, aquí sería 1, este 1 pasa para acá, y aquí tendríamos un 0. ¿Listo? Esa sería la entrada serial, salida paralelo. Y el otro, entonces, este es el mismo. Bueno, allá esto es con el tipo D, pues prácticamente lo mismo. Ya hay circuitos integrados que hacen eso. El 74164, ese es un circuito integrado que ya me hace todo lo que estamos explicando. Que ingresamos el dato, entonces por lo menos vamos acá enviando los datos 1, 1, 0 a través de la entrada y acá a la salida lo vamos viendo cada uno de ellos. ¿Listo? Ese es el 74164. Y el otro que es el de entrada paralela y salida serial. La entrada paralela, entonces entran todos al tiempo. La entrada, entonces aquí el D, se acuerdan que el D es el dato. Acá tenemos entonces 1, 0, 1 y 1. ¿Listo? Entonces, con el flanco con cada señal de reloj entran todos al tiempo, pero la transferencia se va a hacer serial. ¿Listo? Entran todos al tiempo, pero la transferencia va a ser serial. ¿Listo? Acá tenemos este integrado del 74165. Las entradas todas son paralelas. Tiene pues del D0 hasta el D7. Todas son paralelas. Y una sola salida. Una sola salida. ¿Listo? Bueno, aplicaciones pues multiplicadores, registro de, por ejemplo, los convertidores análogos digitales, ¿sí? Para darle un retardo una señal de reloj, por ejemplo, los retardos también pues son una de las aplicaciones de lo que estamos viendo. Los que son los convertidores análogos digitales, los análogos, entonces entra un dato análogo, entonces lo convierte y la salida vemos en señales digitales. Bueno, vamos a hacer este ejercicio aquí, pues algo para ir en Proteus, por favor, vamos a montar este circuito con el 74, pero vamos a hacerlo primero solo con FreeFloat, ¿listo? Con FreeFloat, solo con FreeFloat. Entonces vamos a hacerlo, por favor, no nos demoremos 4 registros de corrimiento, de 4 bits usando FreeFloat, ¿listo? Vamos a hacerlo en Proteus.
Vamos a hacer acá un siso y un pipo. Listo, con flip flop. Vamos a hacer un siso, entrada serial, salida serial y un pipo. Entrada paralela, salida paralela. Listo, por favor. Hagámoslo en Con esos Proteo. mismos que están ahí, profe. Sí, 74, 76.
Cuénteme, ¿cómo vamos? ¿Ya casi? Ya casi, profe. Profe, algo va quedando más o menos así, que estoy como perdido. Maestro, tenemos que ver qué he hecho. Pues está con el timer, ¿no? Sí, eso veo. Pero ahí, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál tiene usted como entrada? Hasta acá voy ahorita, acá en este, pero no he Mm, conectado todavía el pulsador, que lo veo ahí también conectado, sino que estar identificando los pines ahí con el orden del integrado. ya. No, pero las entradas, espere, lo voy a mostrar que esté más clarito. La idea de hacer este, que está acá en la imagen izquierda. Todos los relojes van conectados entre sí, ¿no? Sí, ajá, todos los relojes van entre sí. Ese es el que hay que Ahí, hacer. ahí, Este sería. ahí sí lleva el pulso, ¿no? Ahí donde dice pulso de corriente, ahí sí va ya metido el... En la entrada de datos. Sí. Profe, En la- yo lo tengo así, ¿no? Déjame le puedo compartir un momento. Sí, por favor. Ese asunto, listo. Eso es lo que hay que hacer. Ese sería el uno, el CISO.
Ese sería, ahí tiene la entrada. Ajá. Listo, ese es uno.
¿Cómo van? Estamos demorando mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Sí se entiende o no? O nada? No podría explicar el ensamble porque ya ando perdido. Profe, ¿ese es el que enciende los cuatro a la vez? O sea, todos a la vez. La idea de hacer es el pipo que es entrada paralela, salida paralela, y el otro que es entrada serial, salida serial. Hacerlo, montarlo en Proteus. Entonces acá por lo menos 4 ciflots, no sé si quieren tipo D, tipo JK, 4 ciflots, por ejemplo este, y una señal de reloj y el clear. Y los datos de entrada, entonces ¿cómo serían los datos de entrada? ¿Cómo hace usted para colocar un 0 o un 1? Es eso. Y el otro es entrada serial y salida serial. Entonces me preocupa porque si no saben montar eso que estoy acá, imagínense esas notas que tienen de 9, 2, 9, 3, entonces ¿de a dónde? Demuestren que sí han aprendido, demuestren que sí algo se les ha quedado. Cuénteme. Yo para ver si está bien. Ahí casi no se puede, no puedo ver. Gíralo a la izquierda, 90 grados a la izquierda. No, contrario, contrario, contrario. Ahí, eso, ahí. Ajá. Es eso, ahora cambie la entrada, ya a la izquierda. Eso, va cambiándola y ahí va viendo usted la transferencia, el dato. Eso. Ese sería el uno. Listo, está bien, ese es el serial. Listo, los demás. ¿Cuál? ¿El serial? Miremos el paralelo. ¿Ya hizo los dos o cuál ha hecho? Ah, apenas voy en el primero. Paso, Rodolfo. Creo que así es. Cambiando. Va cambiando uno en uno, ¿no? Ajá, eso. Ujú. Listo ahí. Listo, ¿y el otro? Ya lo monté. Bueno, continuamos porque nos pasa el tiempo y ya llevamos más de media hora ahí en eso. Ya, continuamos por favor acá con la clase y ya después lo hacen después. Bueno, entonces son los 4 registros. Vamos a mirar una de las aplicaciones para qué nos puede servir este tipo de sitios. Bueno, este 155 sí ya lo vimos. Bueno, el motor paso a paso. Entonces el motor paso a paso, seguramente no sé si hayan tenido ustedes alguna experiencia con estos tipos de motores. Estos motores, pues como su nombre lo indica, se llaman stepper. Ellos, a diferencia del motor DC, el motor DC es que usted lo conecta a el motor de DC tiene dos cables, uno pues el positivo y alimentación y el otro es tierra. Y ellos giran pues, ellos giran constantemente. Estos motores paso a paso ya van, como su nombre lo indican, van paso a paso, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos mucho en una de las impresoras. Se trabaja mucho en la parte robótica, ya para hacer movimientos más precisos, movimientos más precisos.
sí, para girar un brazo robótico, para sí, girar a un sistema en el cual se requiere más precisión. ¿Listo? Esos son los motores paso a paso. Como podemos ver, pues ya ellos tienen más de 4 cables, algunos que tienen 6 cables, otros tienen 4 cables, 5 cables. Entonces, bueno, hay motores que llaman motor paso a paso unipolares. Unipolares, el otro son bipolares. Entonces, los que son unipolares tienen de 5 a 6 cables. Entonces, la salida, dependiendo de su conexión interna, ese tipo de se caracteriza por ser más simple de controlar. Bueno, vamos a mirar, acá tenemos un ejemplo. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Entonces, acá vemos un motor paso a paso. Espere. Entonces, tenemos acá, en la imagen tenemos un motor paso a paso. Como podemos ver, pues son alrededor de 4 o 6 cables. Viene una tarjeta como driver. Listo, viene un driver. Pues ustedes recordarán que esos motores pues consumen corriente, ¿no? Ellos consumen mucha corriente, necesitan corriente. Acá pues va la señal de control pues son circuitos digitales. Entonces este va el control. En el control pues son señales, son circuitos digitales, ya sea por ejemplo a través de compuertas, que es lo que estamos viendo, o sea a través de Arduinos o microcontroladores digitales, son circuitos digitales. Pero los circuitos digitales pues mandarían solamente señales de 5 voltios o 0. ¿Listo? 5 voltios para indicar un 1 y 0 pues indicando 5 voltios o tierra para indicar 0. En el driver, entonces el driver le daría corriente. Bueno, el driver pues es un circuito ya de potencia que ya son con transistores que para darle corriente a los motores. Pero ¿cómo es el funcionamiento? El funcionamiento entonces está basado en energizar las bobinas. Entonces hay varios tipos de secuencias. Una secuencia, la más sencilla, es la que va energizando bobina por bobina. Entonces enviaría por lo menos acá un 1 y el resto 0 y 0 y 0. Entonces mueve la bobina, mueve el rotor para acá. Después mueve el rotor acá, entonces enviaría un 1 acá y el resto es 0. Después mueve el rotor para acá, enviaría un 1 y el resto es 0. Después para acá le daría un 1 y el resto en 0. ¿Listo? Esa es la secuencia más sencilla. ¿Listo? Entonces esa secuencia que estoy mostrando es ya un poco más completa. Consiste en energizar una o dos bobinas al tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tiene un 1, 0 y 0. Entonces, estaría acá energizando un 1, acá un 1 y acá 0 y 0. ¿Qué hace en ese caso? Entonces tengo acá un 1 en B, un 1 en A, y entonces mueve el rotor en medio de las dos. Mueve el rotor en medio de las dos, que haría acá en la mitad. Después envía la secuencia. Entonces envía 0, 1. Vamos a colocar aquí 0 y 0. Entonces, ¿qué haría la secuencia? ¿Qué haría lo siguiente? Entonces, quedaría acá 0, este 1 y acá 0. Entonces, mueve el rotor en la bobina B, acá. Después sería 0, 1, 1. ¿Listo? Por favor, necesito que presten atención acá. Entonces sería 1, 0. Entonces aquí sería 0, 1, 1 y 0. Entonces mueve la secuencia en la mitad de la mitad del 2. Entonces mueve la secuencia en la mitad de la bobina B y C. Después quedaría 0, 1 y mueve para acá. Y así sucesivamente. Esa es la secuencia más completa. ¿Listo? La secuencia más completa. Y de esa manera, pues entonces mueve el rotor de los motores paso a paso. Entonces son por secuencias. Digamos, van energizando las bobinas. La más sencilla es bobina por bobina. La otra entonces energiza al tiempo, dos o una al tiempo. ¿Listo? Esta es la que estaba hablando, la secuencia más sencilla. Entonces observemos ahí en la simulación, en el GIF, que ahí mueve el rotor
bobina por bobina. Entonces el paso pues va a ser un poco más brusco. El otro es más preciso, pero sin embargo ese es más sencillo y es más práctico. Entonces observamos que manda acá un 1, aquí sería 0, 0 y 0. Y después va rotando el dato. Entonces 0, 1, 0 y 0. Entonces después 0, 0, 1 y 0. Después sería 0, 0, 0 y acá 1. Si ustedes pueden observar qué está pasando, porque está rotando este 1. Entonces primero estaba en la bobina A1, en la bobina A, rota a la bobina B, después lo rota a la bobina C y después lo rota a la bobina D. Ahí va rotando ese 1. A lo que llega a la bobina D, entonces vuelve y empieza, cierra el circuito. Entonces viene acá y lo conecta nuevamente a la bobina A y vuelve y empieza el ciclo. ¿Listo? Esa es, digamos, la secuencia más básica. La secuencia, pues, digamos, para manejar los motores paso a paso. ¿Listo? Y acá, pues, vemos ahí que por ejemplo, la bobina A, después va la bobina D, después la C, y después la D, y así sucesivamente. Rotando ese 1. Lo que está haciendo es rotando digamos, haciendo que ese 1 vaya pasando de un flip-flop al otro flip-flop, que es el tema que estamos viendo. Bueno, esa es la de medio paso, pues esa es la que acabé de explicar en su momento. Entonces, va energizando una bobina, dos, después una, dos. Bien, entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Pues ahorita creo que no alcanzamos, pero sí quería como tarea o laboratorio para el día miércoles. Es el siguiente. Ah, sí, todavía nos queda media hora. Es rotar, hacer que rote ese 1. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Aquí tenemos un 1 y ese 1 va rotando. Entonces pasa al siguiente flip-flop, el siguiente flip-flop y al siguiente flip-flop. Esto es lo del driver, pues por el momento no vamos el driver no nos interesa por el momento, entonces los transistores no es el tema como tal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a usar el ULN2803. Es un driver, ya es un circuito integrado como tal. Entonces el ULN2803 está en Proteus. Lo conectan al motor paso a paso, ahí aparece como stepper en Proteus. Y acá es donde vamos a hacer el circuito como tal para el control de ese motor, ese circuito. En sí qué lleva ese circuito? El circuito lo que lleva es un registro de corrimiento, sería serial. Entrada serial, salida paralelo. ¿Por qué? Porque vamos a entrada serial, pues vamos a rotar este 1. ¿Listo? Este 1 va a ir rotando. Y salida paralelo porque necesitamos 4 que envían el dato. Entonces acá sería 1, 0, 0 y 0. Después este 1 sería 0, 1, 0, 0. Después sería 0, 0, 1 y 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer es entrada serial. Entonces entrada serial y salida paralelo. Un cipo acá. Y acá sí tendríamos el driver, el WN2803. Ese sí lo encuentran en Proteus. Y acá pues el motor como tal para hacer girar el motor. ¿Listo? Entonces por favor vamos a hacer ese ejercicio. Este sí ya para tomar nota. Nos queda media hora, entonces por favor vamos a empezar a trabajar en esta tarea. ¿Listo? En esta tarea. ¿Cómo es que aparece este motor, profe? Stepper. Sé que tenía abierto el micrófono.
Profe, una pregunta es que el ULN2803 acá en Proteus sale sin tierra y sin ese que dice GND y el dio de clamp. Ese, míralo Creo que la tierra es el COM, internamente. pero no encuentro es dónde se conecta el voltaje. Messi, veámoslo. No, Messi, veámoslo. Sería en el pin 10 el que está a la derecha en la parte de arriba, que es el que sale en Proteus. Este es el que aparece, profe. Ahí sería con, entonces, eso, ahí con Sí, lo entra y la esta salida, salida. eso, ajá, listo. Ah, listo. Listo. ¿Nos vuelve a compartir la imagen, profe, por favor? Profe, el motor yo no lo encuentro, ¿cómo es que sale? Profe, Ya, un segundo, dos. Que yo recuerdo es stepper, ya va a confirmar entonces. Ahí está el motor y ahí le aparece motor raya stepper. Sí, aparece el motor stepper o stepper. Motor stepper. listo, ya lo encontré, gracias. Vale. Profe, ¿le puedo compartir? Sí, por favor. Pero Eso. es que, digamos, ahí en la tabla el A está aquí arriba, pero este los tienes, ¿Cómo? digamos, en lo que usted estaba mostrando, la bobina A aparece acá. Entonces dice que cuando se activa este, debe quedar hacia acá arriba, pero es que, bueno, la posición del motor está así, ¿no? Sí, sí, ahí está, entonces empiece, ajá, eso. Ajá. El 0, el último D. Ujú. Ahora hay que hacer esa secuencia con los flip-flops, con los registros. Ok. Profe, ¿qué tipo de flip-flop utilizamos? Cualquiera de los dos, que sea JK, tipo D o JK, cualquiera de los dos. Ah, Listo, listo. profe, ya comparto pantalla o envío ¿Ya listo o qué? en la tarea. Sí, Este. lo comparto acá.
Espere, dame un segundo. Porque ya terminaste, Felipe. Sí, sí, señora, ya lo único es poner la secuencia para que vaya rotando el uno y él se va moviendo en círculo. Listo, termínelo entonces, que haga la secuencia. O sea, que lo haga automático, pues Sí, sería claro, que por lo haga automático, sí, claro, que lo haga en automático. dos Por bloques. ejemplo, que coloca un pulsador que llame Start. Entonces, un pulsador Start, bueno, el cambio de giro no, pero sí un pulsador Start y Stop, y que sea automático, que no tenga que estarle dándole pulsos, sino que sea automático. Ahí conectaríamos los flip-flops de hace rato a los motores, ¿cierto, profe? Sí, señora, que sí, po, entrada serial y salida paralelo.
Profe, qué pena, ¿será que puede compartir la conexión sí, pues, para tomarle captura? Esa. Entonces acá en QA van a conectar una QA, QB, QC, QD, van a conectar la entrada al motor. Y acá la entrada serial pues, es el dato que va a enviarse. Mire eso, mamá. Listo, profe, así. Ese, ¿qué hiciste? Para mí, o te lo escribo. Pues solamente enviaría un solo uno, ¿no? O sea, ahí estaría rotando un uno, ¿no? O sea, usted le manda un solo, eso. Ujú. Ahí se rotaría un uno. Ah, ok. Eso. Ajá. Y ahora necesita cerrar el ciclo, necesita cerrar el circuito, el último flip flop quede como entrada al primer flip flop, para que quede automático, ajá, que quede automático, para que ese último uno vuelva a ingresar al primer flip flop. Ah, que se quede como un circuito cerrado. Exacto, que no sea ahí, pero Ah, listo. básicamente es eso. Felipe, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué llevas? ¿Qué hiciste, Felipe? Que me dijo en el momento que tenía listo. Se te acabaron las vacaciones, madre. Profe,
Bien, muchachos, por favor, lo que terminen, entonces lo suben a la plataforma. Ahí quedó la tarea creada, ¿no? Entonces, de este laboratorio, ya como nota para el tercer corte. Ok, profe. Listo, profe. Entonces, por favor, terminen y el miércoles la revisamos. Eso es para subirlo al 2, ¿cierto, profe? Sí, señora, ahí hice el laboratorio registro Stipper. Pero para subirlo el día 2, el 2 de junio. Ah, sí, Hoy ya hay no. plazo hasta, pues hoy no, porque ya, pero máximo hasta el 2. Ah, ok, profe, listo, sí, señor. Muchas Sí, gracias. ingeniero. Bueno, terminen y cualquier cosa lo revisamos el miércoles, ¿listo? Y sobre todo la propuesta, por favor, revisen la propuesta, qué quieren hacer y tienen plazo hasta el miércoles también, ¿listo? Profe, entre la propuesta, por ejemplo, el circuito que tiene que tener incluidos estos temas que vimos hoy. Sí, claro. Ah, bueno, eso pues no lo comenté, pero es obvio que debe incluir todos esos temas, ya sean contadores, sea todo lo que compuertas, free float, ¿sí? Entonces, es eso, por lo menos los que están viendo conmigo electrónica potencia, pues pueden incluir la parte de potencia, pero sobre todo lo que voy a evaluar acá en esa materia es eso, la parte digital, todo lo que tiene que ver con la parte de sistemas digitales. Creo que en potencia también va a poner un proyecto así. Sí, señor, claro, igual mañana vamos a hablar de eso, pero es lo mismo. O sea, Y no puede ser, digamos, un proyecto para las dos materias, no se puede. sí, claro, eso lo comenté al principio. Por ejemplo, si están viendo conmigo o están viendo con otro profe y también les pidió proyecto, también pueden incluir un solo proyecto para las materias, pero sobre todo aquí lo que voy a hablar es la parte digital, ¿sí? Digital. Entonces, si estamos usando FreeFlow, si estamos usando contadores, lo que estamos viendo que son registros, el miércoles vamos a ver aritmética, sumas, comparadores también. Entonces, cualquier de estos temas que a usted le interese, pues serán evaluados, y que lo incluyan en el proyecto y serán evaluados. Profe, Ah, listo. en este me decía usted que le colocara el retorno a la entrada, es antes espere, le muestro un momentico y ya, listo. Ahí, por lo menos la parte de ahí no, en ese punto, ahí no puedo unir los dos porque ya forma un corto, ¿no? Sí, sino que estaba probando y este día se lo, Ajá, ahí debe unirlo o sea, unirlo me refiero a conectarlo, pero ahí debo usar un elemento, una compuerta o algo para poderlo, a este. ahí en las dos entradas, o sea, que ese que tienes ahí como ese azulito sea una entrada y la otra sea la otra entrada, la salida del último flip flop, ¿Pero el 11 o el 10? el 11. No, Ah, el ok. 11, el 11, el 11, el 11. Entonces con otra compuerta, entonces la uno acá para que quede encendido siempre. Exacto, para que cierre el circuito, sea retroalimente. Ah, listo, sí, señor. Listo, profe. Bueno, Por eso, caballeros, gracias, ¿no? entonces, listo. Cualquier cosa antes nos vemos el miércoles a ver cómo le fue y continuamos con los otros temas pendientes. Bien, señores, buena tarde. Nos vemos el miércoles entonces. Gracias, profe, igualmente. Ok, Listo. profe, hasta luego. Listo, profe, Muchísimas hasta luego. gracias. Bueno, un abrazo, saludos para todos, cuídense.